Porque se obstruyen los pezones, en las vacas y cómo tratarlos. Las vacas pueden presentar problemas en cualquiera de los cuartos de la ubre, afectando el bienestar animal y pérdidas para el productor ganadero. La obstrucción en los pezones puede ser originado por bacterias u origen mecánico si se presenta alguna infección en el conducto o pezón que lleve a una fibrosis del sitio donde se localiza, ocasionará el flujo de forma normal de la leche. La recomendación es retirar la obstrucción llevando a cabo un raspado del conducto del canal. Este procedimiento debe llevarse a cabo con un instrumento especial. Este proceso debe realizarse cuando la vaca esté próxima a secarse y nunca durante la etapa de lactancia, esto con el fin que la herida cicatrice de forma rápida y el tejido no se vea afectado. La obstrucción mecánica, esta puede ser a causa de un traumatismo o laceraciones en el pezón, que muchas veces puede ser con alambre de púas o incluso cuando la vaca presenta ubre caída. Si la vaca está en estado de lactación, el pronóstico siempre será reservado. La ubre y pezones son la vida útil de la vaca o novilla, y si se realizan tratamientos en etapa de lactación, por el hecho de los ordeños, ocasiona que los conductos o canal de la cisterna no sanen de forma rápida y afecte cuando la vaca está en periodo de secado. Lo básico siempre será la supervisión. Hay que revisar ubres y el estado físico de las vacas, mayormente si el ordeño es mecánico. Cuando el ordeño es llevado a cabo de forma manual, se podrá identificar de forma inmediata cualquier alteración en el pezón. Una actividad que puede ayudar mucho en el ordeño mecánico es realizar el despunte. El tiempo de detección es básico. Si se detectan quistes a tiempo, se tiene la oportunidad de realizar tratamientos antes de que la infección se extienda y el daño sea irreversible.